tiempo atrás, antes de que existiera esta parejita de ancianos que nos hace llorar a todos con tan solo pensar en ella, hubo otra parejita de ancianos que nos robó el corazón a millones de personas. El diario de Noah tiene tantos fans como detractores. Años después, sigue levantando el debate sobre si es la historia de amor más tóxica que hemos visto en años en pantalla o la historia romántica por excelencia del género. Inspirada en la novela debut y superventas de Nicholas Sparks, el autor ha visto hasta 11 de sus novelas adaptadas al cine en los siguientes años, pero ninguna llegó al éxito rotundo y al ascenso hasta el imaginario colectivo como lo ha hecho el diario de Noah. Pero, ¿qué es lo que la hace tan diferente respecto al resto de películas? ¿Qué la hace tan memorable? ¿Qué tiene el diario de Noah para no caer en el olvido, sino seguir siendo una de las películas favoritas para revisitar año tras año, acompañado de una caja de pañuelos y una tarrina de Häagen-Dazs como tu cabeza de grande? Vamos a ver qué es lo que hay detrás de esta película y a fijarnos en algunos detalles de los que seguro que no te habías dado cuenta, como que Ryan Gosling llevaba puestas unas lentillas de color marrón durante toda la película para no desentonar respecto a su versión anciana. Y como siempre, antes de adentrarnos en este lago de gansos extrañamente pacíficos y de ver a Noah construyendo la Mojo Dojo Casa House con sus propias manos, no olvides suscribirte al canal y de darle a la campanita para enterarte de más vídeos como este si te han gustado. Cuando Nicholas Sparks escribió esta historia de amor inspirada en los abuelos de su mujer, no sabía el éxito que le esperaba. Mandó el texto a varias editoriales, pero todas le cerraron la puerta en la cara, hasta que su futura agente rescató el manuscrito de la pila de descartes en la agencia literaria en la que trabajaba. Después de leerlo, se ofreció personalmente a representarle ella misma, y cuando la novela se publicó, fue un superventas la mismísima primera semana, y siguió estando en el top de ventas un año entero. Obviamente, las productoras se interesaron rápidamente por la historia. Just loved the idea of it, loved the romance of it, and the idea of a love story that has not just this one big explosive moment, but that has this endurance. A love story that goes on for such a long time. New Line Cinema compró los derechos del libro en 1996 y Jeremy Levin fue el encargado de hacer la adaptación de la novela a guión. 2 años después, en 1998, el guión empezó a circular entre los directores. Uno de los primeros interesados fue Steven Spielberg, que quería poner de protagonista a Tom Cruise, pero entre pitos y flautas acabó comprometiéndose con otros proyectos. Entonces New Line Cinema puso a James Sheridan en la silla de director y fijó el principio de rodaje para 1999. Pero parece que el guión no terminaba de convencer y siguieron reescribiéndolo sin parar. Finalmente, Sheridan también abandonó para irse a otro proyecto. Entonces fue Martin Campbell quien entró en negociaciones para dirigirla en 2001, pero también acabó echándose para atrás porque no se sentía cómodo con el enfoque romántico de la película. Esto parecía un no acabar, hasta que llegó Nick Cassavetes, que sí se sintió conectado con la historia. Y sí, efectivamente, es el tío malo de Face Off. Para el papel de Noah, Cassavetes tenía claro que quería a Ryan Gosling, porque aunque era joven y todavía no muy conocido, ya había hecho varios papeles antes de esta película, siendo sobre todo muy aplaudido por la crítica por su papel en The Believer. Cassavetes le quería como Noah porque, en sus propias palabras, consideraba a Ryan como alguien que no era excesivamente guapo, sino que más bien parecía un tío muy normal, y quizás con unos ojos como un poco de loco, pero que eso es justo lo que le daba algo de encanto, y que encarnaría de manera ideal a un personaje como Noah. I am no one special. Just a common man with common thoughts. I've led a common life. Pero buscar a Ali fue un dolor de cabeza. Muchas actrices famosas hicieron el casting con Ryan Gosling para interpretar al personaje, pero ninguna se sentía realmente como Ali Hamilton. Hasta la mismísima Britney Spears hizo la audición, y de hecho fue una opción que se barajó muy en serio en el tramo final, porque, para sorpresa de todos, hizo una prueba bastante buena. No, I'm so confused. It may not seem like it, but I really am. For 7 years, no matter what I did, I couldn't get you out of my mind. And then I met Lon, and I told him I'd marry him, and I want to marry him. I really do, but then I saw your picture in the paper, and I knew I had to see you again because we never really finished things, not really.
Después de este desfile de actrices, el guión finalmente le llegó a Rachel McAdams el día antes del casting y a última hora. Y para mayor sorpresa de todos y con tan poco tiempo de antelación, Rachel clavó el papel. Or maybe it's about something else, let's be honest. Maybe it's about security. Oh, what is that supposed to mean? You know, he does have a lot of money, Al. Okay, now I hate you. Now I hate you. La decisión final estaba muy reñida entre Rachel y Britney, pero acabaron descartando a la cantante porque era tan famosa que podía acabar eclipsando de alguna manera a la producción, y Rachel en ese momento era una cara desconocida. El mismo año que rodó Mean Girls, rodó también El diario de Noah, y este cambio de registro y de versatilidad fue lo que después ya la catapultó a la fama internacional. Eso sí, el rodaje con los dos actores no fue un camino de rosas, o bueno, en este caso un paseo entre gansos. Por lo visto, Ryan y Rachel no congeniaron nada en el set, por no decir casi que se odiaban. Discutían mucho entre escena y escena, hasta el punto de que Ryan siquiera quería interpretar sus diálogos con ella, sino con cualquier otra actriz fuera de cámara, y que grabaran de manera separada cuando permitiera el encuadre. A Nick Cassavetes se le hincharon bastante las pelotas y llegó un día en el que les metió a los dos y al productor ejecutivo en una caravana para resolver el conflicto de una vez. Según los testigos, la escena era bastante pintoresca. Ryan y Rachel discutían a grito pelado, tanto que se escuchaba incluso a puerta cerrada, y Cassavetes saliendo cada 2x3 para fumarse un piti tras otro fuera de la caravana. Pero fue para bien, porque no les dejaron salir hasta que hubieran resuelto las cosas entre ellos, y fue justo lo que pasó. Después de ese día, las tensiones se redujeron, el rodaje siguió con normalidad y no hubo más discusiones en el set. It's nice to see you again. You look great. Oh, thanks. No sé si lo sabéis, pero los gansos son animales bastante agresivos y territoriales, y ni siquiera eran originarios de Carolina del Sur, por lo que el productor le dijo a Nick Cassavetes que iba a ser imposible hacer esta escena, pero Cassavetes se negaba a renunciar a este momento de la película. Nick estaba tan obsesionado que meses antes del rodaje buscó personalmente algunas crías y las crió él mismo junto al lago, para que cuando llegara el momento del rodaje los gansos se sintieran cómodos tanto en el lugar como con la gente. Y bueno, parece que efectivamente funcionó, dando una de las escenas más míticas de la película. Otra cosa no, pero Nick Cassavetes estaba totalmente comprometido con esta película. Tanto que la actriz que hace la versión anciana de Ali, de hecho, es su madre, la gran Gina Rowlands, que sin su conmovedora interpretación, sin duda esta película no hubiera sido lo mismo. Como ya hemos dicho, Nicholas Sparks ha visto hasta 11 de sus novelas adaptadas al cine, pero el resto de las películas, a diferencia del diario de Noah, han pasado bastante sin pena ni gloria para el público general. Esto puede pasar por muchas razones, pero al menos yo, personalmente, creo que hay 3 elementos que se dan en el diario de Noah que la hacen mucho más cinematográfica que el resto de las adaptaciones. Por una parte, el guión mejoró la novela original de Nicholas Sparks. Muchas veces las adaptaciones pecan de no estar a la altura de la obra original en la que se basan, pero en este caso la película es rotundamente mejor que la novela. El libro solo contiene la perspectiva de Noah y no se nos cuenta en ningún momento cómo se siente Ali, pero la película equilibra mucho más la historia en este aspecto, ya que vemos tanto los momentos de soledad de Noah como los de Ali, ayudándonos a empatizar con los dos personajes por igual. También hay que tener en cuenta que fue su primer libro, con lo cual había muchas cosas que se podían mejorar. Algo que me llamó la atención leyendo el guión de Jeremy Leven y revisado por Cassavetes es que había varias escenas que son bastante diferentes a cómo se han presentado en la película final. Por ejemplo, la controvertida escena de la noria donde Noah supuestamente amenaza con tirarse si Ali no acepta una cita con él. En el guión, el contexto de esta escena cambia bastante. Para empezar, antes de que se dé este momento, en el guión, Noah y Ali ya habían flirteado previamente y queda súper claro que se gustan desde el principio. Su primer contacto es que se miran fijamente y Ali levanta la mano para saludarle y él hace lo mismo, y después de eso interactúan. Cuando Ali se sube a la noria no lo hace con otro chico, sino con su amiga Sarah, y Noah en el último momento se sube en el sillín y se sienta entre ellas. Entonces el técnico para la noria y le dice que no puede haber 3 personas. Entonces Noah se cuelga y bromea con que se va a resbalar si no le dejan quedarse en la silla con ellas. Quiero decir, cambia
todo el sentido de la escena. Y esta escena, por ejemplo, no existe en el guión, sino que se presenta una escena de un baile una semana después del carnaval, y Ali es la que se acerca a Noah para pedirle bailar juntos, y él le dice que no, porque no sabe bailar y le da vergüenza. O esta escena en el guión tampoco existe, sino que se van a un lago de noche y se dan su primer beso. Y ahora tú me dirás, pero si nada de esto sale en la peli, ¿por qué esto hace mejor la peli? Vale, mi point es que luego hay muchas partes que sí que están como en el guión, pero me parecía importante comentar algunas cosas que cambiaron, porque son cambios en las escenas más controvertidas de la película y por las que más ha recibido críticas curiosamente, pero el resto del guión sigue teniendo la esencia de la historia que se quiere contar, que luego iré a eso. Lo que hace el guión también muy cinematográfico es su storytelling de doble narrativa. Aunque no es muy difícil de adivinar, el guión intenta guardar algo de suspense en torno a los personajes que se nos presentan. No nos dicen este es Noah y esta es Ali, sino que visualmente nos van dejando pistas sobre la relación entre estos cuatro personajes, desde las propias conversaciones hasta en los colores de sus vestuarios. Se hacen preguntas al espectador que se responden con saltos temporales, y lo que ocurre en el futuro de esta pareja contextualiza toda la historia de su pasado. Y es que, sin este simple detalle, sin mostrarnos estas escenas de Noah y Ali de ancianos, la película sería completamente distinta y contaría otra historia totalmente diferente. Y esto me lleva al último elemento, y creo que el más clave de lo que eleva a esta película, y es la interpretación de Ryan Gosling y Rachel McAdams, pero también la de Gina Rowlands y de James Garner. Pero vamos por partes. Por una parte, tanto Ryan como Rachel tenían mucho que demostrar en esta película. Sin que su carrera todavía hubiera despegado, los dos deslumbran con un talento solo reservado a las grandes estrellas. La manera de mirar de Ryan en esta película tiene algo muy atrapante y honesto, sobre todo cuando se trata de mirar a Ali. Su manera de reaccionar a los diálogos con los ojos es muy sutil, sin quitarle intensidad a la mirada, y sabe cómo usar el cuerpo cuando no se puede expresar con palabras. A la vez, Rachel parece que usa cada músculo de su cara para pasar de una emoción a otra. Al ser una chica criada en la etiqueta, tiene esos momentos de rostro perfecto e inmutable, que se acaba rompiendo por la intensidad de la emoción que no puede ocultar. O también resaltando esa etiqueta impuesta cuando usa todo su cuerpo abriéndolo y moviéndolo como de manera violenta y exaltada, como muy inapropiado para la clase que pertenece, y dándole una personalidad muy diferencial de donde se supone que pertenece. Por no hablar de que, obviamente, los dos tienen una química que trasciende la pantalla. Es que ya simplemente, visualmente, son muy bonitos de ver juntos, y si no que se lo digan a los millones de muros de Tumblr que inundan internet. La escena que culmina para ambos, sin duda, es la discusión final que tienen. Por una parte, Ryan es capaz de representar un personaje con emociones cruzadas, como que está furioso, pero a la vez está haciendo todo lo posible interiormente por no derrumbarse en medio de la conversación, por el miedo y la tristeza que siente, como este momento donde su entrecejo deja escapar un atisbo de ese sufrimiento y confusión. It's not that simple. What do you want? God damn it, what do you want? O este sollozo que se le escapa a Rachel durante el diálogo de Ryan, que no sabe si es de gozo, de tristeza, de enfado, de alegría o de todo a la vez, pero es tan genuinamente humano que hasta duele. I want all of you, forever, you and me, every day. Y luego tenemos a Gina Rowlands y a James Garner, que para mí es la auténtica pareja estrella. El beso más mítico de la película es el que hemos visto 1000 veces como único cartel de la película, y el que más se recuerda siempre. Pero realmente no es el mejor beso de la película. Cuando ves este beso te pones cachondo, pero cuando ves este beso te emocionas. Oh, my sweetheart. I love you so much. Oh. Noah. What happened to me? Nothing. You just went away for a little while. Esta escena se sitúa como el clímax de la historia, donde el personaje de Garner a lo largo de toda la película se muestra fuerte y esperanzador y obstinado, donde el médico intenta explicarle la realidad de su situación, y es que su mujer tiene una enfermedad degenerativa que no hay milagro que lo arregle, por lo que cuando llega este momento y Garner rompe a llorar desconsolado, vemos la realidad de su personaje, y es que a pesar de todo, tras esa fachada fuerte, él también es un anciano perdido e impotente ante la realidad, y tanto como ella le necesita
necesita a él durante esta última parte de su vida, él también la necesita a ella aun a pesar de su estado. Muchas veces el diario de Noah ha sido muy criticada por supuestamente mostrar unos ideales románticos inalcanzables para cualquier pareja en la vida real, además de unas dinámicas de seducción más que cuestionables. Pero como hemos dicho, estas escenas no estaban en el guión original, y honestamente no he sido capaz de encontrar información sobre por qué se cambiaron, pero este tipo de decisiones pueden ser tomadas por el director, el productor o la propia distribuidora por múltiples razones, porque les podía parecer aburrido que quedara así, o a lo mejor por darle un poco más de melodrama al asunto. Y el hecho de que este guión tuviera tantas reescrituras me hace sospechar que es algo más tirando por este tema que porque realmente fueran escenas que sirvieran para contar la historia que querían contar. La película acaba pareciendo incluso hasta un poco contradictoria, porque por una parte se pinta a Noah como un creepy que es incapaz de aceptar un no por respuesta, pero también se le muestra sencillamente como un hombre simple, muy pegado a la tierra y cumplidor de su palabra. Para mí la esencia de la película no trata sobre lo apasionado de un romance adolescente, sino sobre la poderosa emoción que evoca el reencuentro de los amantes. Marina Abramovic, por ejemplo, es una artista performática que ha explorado las contradicciones de las relaciones románticas heterosexuales en sus diferentes piezas de videoarte. Y una de sus piezas más famosas, que yo creo que mejor representa esta emoción, es su performance en el MoMA de 2010. Trataba de que ella se sentara y mirara fijamente a los visitantes durante un minuto sin ningún tipo de reacción, pero su expareja, Ulay, apareció por sorpresa, después de que no se vieran en 22 años. Y su reacción fue esta. Después de horas y horas de no reaccionar, los ojos se le empapan y los recuerdos de su amor afloran. Todos hemos vivido una separación amorosa por múltiples razones, pero la idea del reencuentro es muy potente, de verse distintos después de tantos años, pero a la vez ver las cosas que no han cambiado y que parecen como si hubieran sido ayer. Pensamientos e imaginaciones sobre si podría haber sido distinto, echar de menos lo que fue y recordar lo que hizo que amáramos a la otra persona. Creo que esa es la emoción que consigue explorar el diario de Noah, de manera más melodramática y cumpliendo en cierta manera esa fantasía de tener otra oportunidad con esa persona que perdimos en el pasado. Otras películas exploran a veces lo contrario, como en Los puentes de Madison, donde la mujer protagonista no se queda con su amor de verano, sino que se queda con la opción más lógica y estable, y el arrepentimiento de no haber seguido el corazón. O en la trilogía de Before Sunrise, donde también los enamorados tienen un encuentro fugaz que les persigue a lo largo de la vida. El diario de Noah no perdura porque es un manual de cómo tener una relación romántica ideal, sino porque conecta con ese sentimiento de química que pueden tener las personas con otras. Que acaben juntas o no, es una química y una chispa que puede perdurar años y años, que nunca seremos capaces de olvidar del todo, y que con una mirada nos hacen volver a sentir todo lo que nos hizo sentir esa persona tiempo atrás.